Hay situaciones que es mejor mantener en privado. Cosas que nadie necesita saber y que no ayudarán de ninguna manera. La privacidad es importante en tu vida tanto para crear estrategias personales como para establecer la paz. En este video te enseñaré cómo comportarte en el mundo de hoy. ¿Quieres saber cuáles son las 7 cosas que no debes contarle a tu pareja sobre tu pasado sentimental? Entonces suscríbete y dale like a este video y ven conmigo, como siempre no seas débil. Quédate hasta el final. Las 7 cosas que no debes contarle a tu pareja sobre tu pasado sentimental. Te prevenimos, para que descubras las 7 cosas que nunca deberías contarle a tu pareja si quieres que tu relación funcione. La sinceridad es una de las bases de una relación, pero es necesario que sepas que hay cosas que es mejor no decir, que solo después de habérselas contado a tu pareja, te das cuenta de que hubiese sido mejor no hacerlo. Por ello, te prevenimos, para que descubras las 7 cosas que nunca deberías contarle a tu pareja si quieres que tu relación funcione. 1. Nada sobre tus exparejas. Lo primero que debes saber y, lo más importante, es que no bajo ningún concepto debes hablar de tu vida anterior a tu pareja. Nos referimos a tu vida en el plano sentimental, es obvio que debe conocerte y para ello tendrá que saber de tu pasado, pero evita en la medida de lo posible hablarle de tus exnovios o de la relación que tenías con ellos. 2. Que has sido infiel. Si alguna vez fuiste infiel no es problema de tu novio actual. Cada relación es un mundo y, puede que, hasta el momento, no hubieras encontrado a tu alma gemela. Lo único que puedes conseguir contándole ese desliz tuyo es que piense que vas a volverlo a hacer y, esta vez la víctima será él. De hecho, puede que, en aquel momento, tú tuvieras tus motivos, la relación no fuera viento en popa y un millón de excusas que él no va a entender. Olvida esos recuerdos o, al menos, déjalos bien guardaditos en el fondo del armario. 3. Lo que hiciste o no en tu anterior vida íntima. No le comentes nada acerca de tu vida íntima con otros hombres, si solo has intimado con tus parejas o si preferías no comprometerte con ningún hombre. A tu novio no le va a gustar imaginarte con otro chico y, mucho menos, saber que tú recuerdas esos momentos. Puede crearle dudas y, esto, perjudicará vuestra relación. 4. Hablarle de tus ex suegros. Aunque tu actual suegra sea una víbora, no se lo hagas saber a tu pareja y tampoco hagas comparaciones entre tus ex suegros y sus padres. Es uno de los mayores errores en los que puedes caer. A veces, hay cosas que, aunque las pienses, mejor guardártelas para ti y que tu novio no tenga ninguna información de ellas. Céntrate en mejorar tu relación con tus suegros, hazlo por tu pareja. 5. Detalles sobre tus rupturas o reconciliaciones. No tiene por qué conocer cuál fue el motivo de la ruptura, cómo era vuestra relación o lo enamorada que estabas de él. ¿Por qué? Porque al final siempre acaban saliendo los trapos sucios en cualquier momento y, aunque sea tu pasado y ahora estés con él, es inevitable que le duelan ciertas cosas que en realidad es mejor no saber. 6. Compararle con todos tus novios. Avisada quedas de que no les hables de cómo era tu relación con tus ex, pero mucho menos se te ocurra compararla con ellos. Él me hacía más regalos que tú, él me hacía sentir mejor o él tenía más en cuenta a mis padres, y todo un sinfín de frases desacertadas con las que solo conseguirás acabar en una discusión y que él piense que sigues acordándote de ellos. 7. Enseñarle fotos con tus ex. Tuviste una vida anterior, sí, fuiste de viaje, saliste a cenar, conociste a su familia. Pero no tienes por qué contárselo al que ahora es tu novio ni mostrarle imágenes sobre ello. Eso es algo que debe quedarse en el pasado, si no, saldrá a relucir en forma de reproche cuando menos te lo esperes. Y recuerda, no contar ciertas cosas no es tener secretos, sino ser consciente de que siempre hay cosas que es mejor que no salgan a la luz en una relación porque puede ser perjudicial.